Una vez ya tenga realizada una selección, yo voy a poder modificarla. Para modificarla tengo el menú Selección y dentro de él puedo seleccionar todo, deseleccionar, invertir la selección, volver a la última selección. Pero aquí abajo tengo la posibilidad de modificar. En este caso yo voy a poder modificar, por ejemplo, el borde. Vamos a darle aquí unos 80 píxeles de borde y digamos que lo que está haciendo es seleccionar una distancia de 80 píxeles, pero alrededor de la zona que yo tenía seleccionada. Lo mismo hubiera dado que yo hubiera tenido este tipo de selección que cualquier otro. Si yo, por ejemplo, tengo una selección realizada con el lazo y aplico la misma modificación de borde, realiza la misma operación a lo largo de esa selección o del canto de mi selección, genera una nueva que única y exclusivamente contiene esta línea. Si yo ahora rellenara de blanco, como podemos ver con control suprimir, es la línea la que tengo activa para trabajar con ella. Voy a deseleccionar, vamos a cambiar de herramienta, vuelvo a colocar aquí una selección rectangular y dentro de las modificaciones voy a poder redondear los cantos. En este caso vamos a poner 80 píxeles para redondear cantos y como vemos lo que está haciendo es que las esquinas se están suavizando o se están redondeando. Esto no influye ni genera mayor sensación de desvanecimiento. Si yo la trabajo tiene la misma que tenía, solo que con los cantos romos arreglo al número de píxeles que yo le había dado. Vuelvo atrás y veamos qué más modificaciones. Por un lado yo tengo la posibilidad de expandir. Si nosotros nos fijamos bien, tenemos aquí a la altura del ojo, en la zona media, la selección y aquí justo antes de que empiece el agujero de la nariz de esta figura. Si yo aquí le digo que quiero 100 píxeles, acaba de expandir hacia todos los lados los píxeles que yo le he marcado en esta opción. Voy a deshacer, control Z, y dentro de la modificación contraer hace exactamente lo mismo, pero hacia adentro de la zona seleccionada. Se ha modificado hacia adentro. Tenemos que tener muy en cuenta cuál es la selección y ser conscientes de si tenemos seleccionado, por ejemplo, como es el caso, solo la zona central o si tuviéramos invertida la selección y tuviéramos toda esta zona seleccionada y la zona central protegida, estas modificaciones se hubieran visto de otra forma. Aquí tenemos también la posibilidad de desvanecer. Yo voy a decirle en este caso un desvanecimiento de 45 y cuando suprima veremos cómo sí que ha generado ese pequeño fundido. Voy a deshacer estos dos pasos. Voy a mostrar la paleta de información y en este caso en concreto vamos a cambiar aquí las unidades a los píxeles. Tengo una selección de 1900 por 1465. Yo voy a generar aquí ahora un desvanecimiento dentro de selección modificar mucho mayor. Vamos a darle un desvanecimiento, por ejemplo, de 900 píxeles. Me aparece un aviso y me dice que no hay píxeles seleccionados en más de un 50%. ¿Esto qué implica? Cuando yo hago una selección con desvanecimiento, la zona central de mi selección tiene una intensidad del 100%. Es decir, la variación que yo haga será del 100%. Y según se va desvaneciendo hasta la zona no protegida, en esa zona no protegida tiene un 0%. Es decir, no afecta la modificación que yo haga. En este caso, lo que me está diciendo es que al hacer un desvanecimiento de 900, y recordar que por aquí entrarían otros 900, por aquí otro y por aquí otros, la selección no va a verse el borde. Es decir, no va a haber ninguna zona al 100% o en este caso por encima del 50% para que se pueda visualizar este contorno. Lo cual no quiere decir que no haya una selección. Voy a decir OK y vamos a deshacer este paso. Veamos ahora en modificar, antes
de hacer uno de 900, vamos a hacerlo de 400. Si yo confirmo, estamos viendo cómo se ha hecho mucho más pequeña y mucho más circular mi selección. Voy a deshacer, vamos a entrar dentro de selección y veamos un desvanecimiento de 600. Podemos ver cómo cada vez es más pequeña. Esto sería la zona de 50%. La zona de 100% ya se habría reducido prácticamente a este punto. Voy a borrar con blanco y como vemos, prácticamente ya no hay 100%. Cuando yo hago un desvanecimiento de 900 píxeles, como he hecho antes y como voy a hacer ahora, quiere decir que esta zona de 50% se encuentra aquí en medio. Vamos a deshacer este paso, volvemos a tener la rectangular y dentro de modificar voy a darle ahora ya 900. Me vuelve a aparecer el cuadro de diálogo y yo voy a decirle que OK. Si ahora yo relleno de blanco o relleno de negro, como podemos ver sí que ha afectado, pero en ningún caso estoy viendo la selección. Estoy rellenando ahora de negro, con control Z lo deshago. No veo la selección porque todos los píxeles están afectados en menos de un 50%. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque hay veces que al hacer variaciones solo se aplica en determinadas zonas de la imagen si no tenemos claro qué es lo que hemos hecho con la selección que teníamos activa y cómo la hemos modificado. Voy a deshacer estos pasos y voy a continuar viendo que existen otros dos parámetros que es extender y similar. Si yo le digo extender, lo que hace es analizar el color de los bordes y extenderlo con referencia a ese color. Yo tenía esa zona y como vemos ha extendido por todos los alrededores. Voy a hacer una selección más pequeña, vamos a seleccionar por ejemplo esta zona de aquí y cuando yo le diga extender, dentro de la gama de color que había, está buscando los similares que hay contiguos en la zona de color que yo tengo seleccionada. Lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer otra vez la selección y en lugar de extender lo que le voy a decir es similar. Al decirle similar, aquí ha seleccionado también una pequeña gama de colores. Vayamos a seleccionar, por ejemplo, una zona más amplia. Esta zona. Mejor en el color rojo. Vamos a seleccionar esta zona del color rojo y digámosle similar. No está cogiendo los contiguos como hacía antes, sino que a lo largo de toda mi fotografía está buscando las zonas que contienen esa misma información de color. Voy a deshacer y veamos la diferencia que hay con extender. Solo los contiguos y con similares a lo largo de toda la imagen. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, tengo este tipo de selección y quiero en un momento dado amoldarla al morro, por ejemplo, del caballo, siempre voy a tener la opción de transformar selección. También tenemos que tener claro que la transformación de la selección no es igual que la transformación de la imagen. Yo voy a poder, con los mismos parámetros, transformar la imagen, con lo cual voy a transformar píxeles, pero aquí solamente voy a transformar el perfil de la selección. Yo voy a poder desplazarla, voy a poder escalarla, voy a poder manipularla con diferentes parámetros. En este caso en concreto, también voy a poder presionar con el botón derecho y decirle si quiero escalar, rotar, sesgar, distorsionar, etc. Incluso voltear horizontal y vertical. Y por último, aquí tengo este pequeño icono que me va a permitir entre la transformación libre y la de deformación. En este caso, se convierte la selección a una matriz de recuadro, con lo que los puntos vamos a poder modificarlos con sus manejadores y de este modo vamos a poder hacer cosas como esta para seleccionar en todo momento el contorno lo más aproximado que yo quiera. Y de esta forma podemos seleccionar el contorno que teníamos antes habiendo partido de una selección que era elíptica. Una vez tenemos
la transformación realizada simplemente con confirmar, ya hemos dejado activa esta nueva selección que hemos transformado a partir de una selección circular.